Todos conocemos a Walt Disney, un estudio de animación conocido por películas como El Rey León, Frozen, Zootrópolis o La Bella Durmiente, y por su mascota, el simpático Mickey Mouse. Sin embargo, el centenario de The Walt Disney Company en 2023, bajo el lema Disney 100 o 100 años de asombro, marcó un hito histórico que celebró la fundación del estudio por Walt y Roy Disney, el 16 de octubre de 1923. Esta festividad no solo recordó los orígenes humildes de la compañía, sino que se desplegó como una de las celebraciones globales más grandes de su historia. El corazón de la celebración estuvo en la pantalla, rindiendo homenaje a décadas de narrativa y animación, con Érase una vez un estudio. Este cortometraje especial, estrenado el mismo 16 de octubre de 2023, reunió a 5.433.000 más de 85 películas de Disney. Combina acción real, animación tradicional a mano y CGI, mostrando a los personajes cobrando vida en la animación de Burbank, para una foto grupal. Wish, El poder de los deseos fue la película animada oficial del centenario, diseñada para celebrar el legado de los estudios con un estilo visual que mezcla acuarela y 3D. Y en el regreso a los cines, Disney reestrenó 8 clásicos animados en salas de cine, como Blancanieves, permitiendo a nuevas generaciones verlos en pantalla grande. Disney Channel ha sido uno de los canales infantiles y juveniles más influyentes de las últimas décadas, especialmente para quienes crecieron entre las décadas de 2000 y 2010. Es un canal de televisión propiedad de The Walt Disney Company, enfocado en contenido familiar, sobre todo series y películas dirigidas a niños, preadolescentes y adolescentes. Se lanzó originalmente en 1983 en Estados Unidos y llegó a España en 1998, con series como Phineas y Ferb, Miraculous Ladybug o Hannah Montana. Disney Channel marcó generaciones con muchas series icónicas. Algunas de las más recordadas fueron Hannah Montana, protagonizada por Miley Cyrus, sobre una chica con doble vida; Phineas y Ferb, una de las series animadas más queridas; o Soy Luna, muy popular en España en su etapa final. Las llamadas DCOM, Disney Channel Original Movies, fueron clave. High School Musical, fenómeno mundial protagonizado por Zac Efron; Camp Rock, con Demi Lovato y los Jonas Brothers; o Los Descendientes, la nueva generación de películas con hijos de villanos. Y por último, Disney Channel dejó de emitir en España el 7 de enero de 2025. ¿Pero por qué cerró? Principalmente por cambios en el consumo de contenido, el auge del streaming, especialmente Disney Plus, la menor audiencia en televisión tradicional y la estrategia global de Disney de centrarse en plataformas digitales. Aunque para los fanáticos que crecieron con Disney Channel, este volverá a España el 1 de abril de 2026. Mickey Mouse no nació de la abundancia, sino de una crisis creativa y empresarial. En 1928, Walt Disney se encontró en un callejón sin salida, tras perder los derechos de su estrella de ese entonces, Oswald el Conejo Afortunado, en una disputa contractual con su distribuidor. Sin personaje y con su estudio en riesgo, Walt tuvo que reinventarse rápidamente. Durante un viaje en tren de regreso a California, la idea de un ratón empezó a tomar forma en su cabeza. Aunque él quería llamarlo Mortimer, su esposa Lillian intervino con un toque de intuición que cambiaría la historia. Le dijo que el nombre sonaba demasiado pomposo y sugirió el nombre de Mickey, algo mucho más cercano y simpático. El diseño físico fue obra de Ub Iwerks, un animador con una velocidad prodigiosa
que logró darle a Mickey esa apariencia icónica, basada en círculos, lo que no solo lo hacía visualmente agradable, sino también sencillo de animar a mano en una época donde cada cuadro contaba. El primer intento de lanzarlo al estrellato fue con Plane Crazy, inspirado en las hazañas de Charles Lindbergh, pero la verdadera revolución ocurrió con Steamboat Willie. Disney decidió arriesgarlo todo, apostando por el sonido sincronizado, algo que en ese momento era una tecnología experimental. Al ver al pequeño ratón silbando y haciendo música al ritmo de las imágenes, el público quedó hipnotizado y Mickey se convirtió en un fenómeno cultural de la noche a la mañana. Con el paso de los años, Mickey dejó de ser solo un dibujo animado para convertirse en el pilar de un imperio. Su personalidad se suavizó, pasó de ser un ratón algo pícaro y aventurero a ser el símbolo del optimismo y la bondad, un cambio necesario para que padres de todo el mundo lo aceptaran como el modelo a seguir para sus hijos. Sus guantes blancos aparecieron para que sus manos resaltaran contra su cuerpo oscuro, y sus ojos ganaron expresión para darle más humanidad. Hoy en día, aunque su primera versión ya es parte del patrimonio público, Mickey sigue siendo el rostro de la magia de Disney, recordándonos la famosa frase de Walt, que todo empezó con un ratón. Los personajes secundarios en Disney son, en realidad, el motor emocional que hace que las películas funcionen. Porque mientras el héroe carga con el peso de la trama, ellos se encargan de conectar con nosotros a través de la risa o la lealtad más pura. Al principio, en la época de Blancanieves, estos personajes eran casi arquetipos simples, como los 7 enanos, que servían para darle color a una protagonista muy pasiva. Con el tiempo, esa fórmula evolucionó y los secundarios empezaron a tener voces y personalidades tan arrolladoras que a veces eclipsaban al principal, como ocurrió con el genio de Aladín, cuya energía cambió para siempre la forma de entender a estos compañeros. Muchos de ellos actúan como una brújula moral, como Pepito Grillo guiando a Pinocho, o Mushu intentando que Mulan no se meta en problemas, aunque a veces ellos mismos sean un desastre. Lo fascinante es cómo Disney logra que personajes que ni siquiera hablan, como el caballo Maximus en Enredados o el camaleón Pascal, transmitan tantos sentimientos solo con gestos. Al final, estos amigos, ya sean animales parlantes, objetos encantados como Lumière o simples alivios cómicos como Timón y Pumba en El Rey León o Olaf en Frozen, están ahí para recordarnos que nadie llega a su meta solo. Son ellos quienes aportan la humanidad y el calor en los momentos más oscuros de la historia, convirtiéndose en el apoyo incondicional que todos querríamos tener a nuestro lado. Al hablar de Frozen, hablamos de un fenómeno que rompió todos los moldes de la animación moderna y sacudió la cultura popular de una forma que no se veía desde la época dorada de los 90. Lo que empezó como una libre adaptación del cuento La Reina de las Nieves, de Hans Christian Andersen, terminó convirtiéndose en un himno de empoderamiento y amor fraternal que resonó en cada rincón del planeta. El gran giro de tuerca que atrapó a todos fue que el acto de amor verdadero no vino de un beso de un príncipe, sino del sacrificio entre 2 hermanas, Elsa y Anna, rompiendo con la tradición de la damisela en apuros y dándole a una nueva generación de niñas y niños referentes mucho más independientes y humanos. La música fue el combustible de este incendio global, especialmente con Let It Go, una canción que trascendió la pantalla para convertirse en un símbolo de liberación personal y que se tradujo a decenas de idiomas, manteniendo la película en la mente de todos durante años. Ese éxito no fue casualidad, sino el resultado de personajes con los que era fácil empatizar. Una Elsa que teme su propio poder y una Anna cuya valentía nace de su vulnerabilidad. Cuando llegó la secuela en 2019, el fenómeno no solo se mantuvo, sino que maduró. Frozen 2 exploró temas más complejos, como el origen de la magia, el cambio y el autodescubrimiento, logrando que el público que había crecido con la primera parte se sintiera identificado con la evolución de los personajes hacia la vida adulta. El impacto visual de Arendelle y la calidad de la animación, que alcanzó niveles de detalle asombrosos en el manejo del hielo y el agua, consolidaron a la franquicia como un gigante comercial. Pero más allá de los millones en taquilla y el merchandising infinito, el legado de Frozen reside en cómo cambió la narrativa Disney, alejándose del romance clásico para centrarse en la búsqueda de la identidad y la fuerza de los vínculos familiares. Elsa se convirtió en un ícono de misterio y poder, que no necesitaba una pareja para estar completa, y eso es quizás lo que más hondo caló en el corazón del público global.
convirtiendo a estas dos hermanas en las figuras más influyentes de la animación contemporánea. La explosión de las secuelas en Disney tuvo un origen puramente estratégico y comercial, que comenzó con la llegada del formato doméstico. Se dieron cuenta de que las familias estaban dispuestas a comprar cualquier historia nueva de sus personajes favoritos sin importar que la animación no fuera perfecta. Así nació una era donde Disney Toon Studios, un equipo secundario, producía películas a un ritmo frenético y con presupuestos mucho más bajos para lanzarlas directamente en VHS o DVD. El ejemplo que abrió las secuelas baratas fue El retorno de Jafar, que aunque no tenía la magia visual del original, generó tanto dinero que pavimentó el camino para decenas de continuaciones, como las del Rey León, La Sirenita o Mulan, que se enfocaban más en estirar la marca que en innovar artísticamente. Sin embargo, el destino de estas películas no siempre estaba escrito en piedra, y algunas vivieron saltos inesperados hacia la gran pantalla. El caso más famoso es el de Los Rescatadores en Cangurolandia, que originalmente se pensó como un producto menor para vídeo, pero cuando los directivos vieron el nivel de calidad que estaba alcanzando Disney, decidieron meterle más presupuesto y lanzarla en cines, en 1990, convirtiéndola en un clásico instantáneo. Otras, como Regreso Nunca Jamás o El Libro de la Selva 2, también llegaron a las salas de cine, pero se notaba que habían nacido con la sencillez de una producción para televisión, lo que generó ciertas críticas sobre si Disney estaba descuidando su prestigio. Con la llegada de la década de 2010, esa mentalidad cambió drásticamente. El estudio cerró su división de secuelas baratas y decidió que, si una historia merecía una continuación, debía ser un evento cinematográfico de primer nivel, con la mejor tecnología disponible, tal como vimos con el éxito arrollador de Frozen 2 o Vaiana 2. La fiebre de Disney por convertir sus clásicos animados en acción real empezó como una mina de oro, con éxitos como Aladdin o El Rey León, pero recientemente se ha topado con un muro financiero y creativo difícil de ignorar. El problema principal es que, al intentar trasladar la fantasía del dibujo a un entorno hiperrealista, muchas producciones pierden la expresividad y el color que las hacían mágicas, resultando en películas que se sienten frías o sin alma. Un ejemplo claro de esto fue El Pinocho de 2022, que a pesar de tener a Tom Hanks, fue destrozada por la crítica por un CGI que no lograba capturar la ternura del original, pasando por el streaming sin pena ni gloria. El golpe más mediático y complicado ha sido, sin duda, la nueva versión de Blancanieves, que se ha convertido en un imán de controversias antes de su estreno. Con un presupuesto que se disparó por encima de los 200 millones debido a retrasos y regrabaciones, el proyecto ha enfrentado críticas por el rediseño digital de los 7 personajes que acompañan a la protagonista y por cambios en la trama que muchos fans consideran innecesarios. Este fenómeno refleja un cansancio generalizado hacia una fórmula que parece haber agotado su capacidad de sorpresa, obligando a Disney a replantearse si realmente vale la pena seguir adaptando cada uno de sus clásicos o si es momento de buscar historias originales que no vivan a la sombra de una obra maestra previa. Los parques de Disney nacieron de una idea de Walt que parecía una locura en los años 50, un lugar donde los adultos y los niños pudieran divertirse juntos en un entorno impecable y narrativo. El primero fue Disneyland en California, financiado a duras penas con un programa de televisión y construido en apenas un año, pero su éxito fue tan abrumador que cambió la industria del ocio para siempre. El concepto evolucionó con el ambicioso proyecto de Florida, Walt Disney World, que no es solo un parque, sino una ciudad entera del tamaño de San Francisco, diseñada para que el visitante se pierda por completo en mundos temáticos, sin ver nunca el mundo real desde dentro, gracias a un complejo sistema de túneles subterráneos, para que los empleados se muevan sin romper la magia. Con el tiempo, este modelo se expandió globalmente, a Tokio, París, Hong Kong y Shanghái, cada uno adaptando la fórmula clásica a la cultura local, aunque no sin dificultades, como ocurrió con el accidentado estreno de Euro Disney, que casi lleva a la quiebra la división europea. Lo que hace que estos parques sean un fenómeno distinto a cualquier feria es la técnica del Imagineering, donde ingenieros y artistas colaboran para que cada atracción cuente una historia, desde la tecnología de punta en Star Wars, Galaxy's Edge, hasta la nostalgia de los castillos centrales. Sin embargo, en los últimos años, la experiencia ha cambiado.
los precios han subido drásticamente y la implementación de sistemas de reserva y filas virtuales ha generado un debate sobre si se está perdiendo la espontaneidad que Walt soñó originalmente, a cambio de una gestión de multitudes más fría y tecnológica. Los cameos en las películas de Disney son una tradición que convierte cada estreno en una búsqueda del tesoro para los fans, mezclando homenajes internos con guiños a su propia historia. Todo empezó de forma muy sutil, con los animadores dibujando sus propios jefes o compañeros en escenas de multitudes, pero con el tiempo evolucionó hacia el famoso Mickey oculto, donde los artistas esconden la silueta de las 3 esferas de Mickey en paisajes, arquitectura o incluso en el diseño de las nubes. Esta práctica se volvió tan popular que ahora es casi una firma obligatoria en cada producción, extendiéndose desde los clásicos animados hasta las películas de Pixar, donde es habitual ver elementos como la camioneta de Pizza Planeta o el código A113, apareciendo en mundos totalmente distintos. El juego de los cameos se volvió más ambicioso cuando Disney empezó a cruzar sus universos de forma descarada, como cuando vemos a Goofy, Mickey y Donald entre la multitud al principio de La Sirenita, o a la bestia apareciendo como un pequeño juguete en Aladdin. Uno de los momentos más comentados de los últimos años fue en Frozen, donde por una fracción de segundo se puede ver a Rapunzel y Eugene de Enredados, llegando al castillo para la coronación de Elsa, lo que disparó locas teorías sobre si todos estos personajes comparten un mismo árbol genealógico o universo compartido. Esta interconectividad no solo premia al espectador atento, sino que refuerza la idea de que todo el catálogo de la compañía forma parte de un multiverso cohesionado y nostálgico. Con la compra de Marvel y Star Wars, los cameos subieron de nivel, permitiendo que personajes de franquicias galácticas aparezcan en películas como Romper Ralph o que el mismísimo Stan Lee tuviera su versión animada en Big Hero 6. Incluso los directores y compositores suelen prestar sus voces o rostros, como cuando los directores de Vaiana aparecen caricaturizados en una canoa. Al final, estos pequeños detalles son los que alimentan la comunidad de seguidores en Internet, que analizan cada fotograma para encontrar esa conexión oculta que une una película de los años 50 con el estreno más reciente, manteniendo viva la curiosidad por el detalle en cada nueva aventura. La transición de Disney de la animación tradicional a mano hacia el 3D no fue un capricho, sino una respuesta directa a un cambio drástico en los gustos del público y en la rentabilidad de la industria. Todo empezó a finales de los 90, cuando el éxito de Toy Story, de Pixar, demostró que el ordenador permitía un nivel de detalle, texturas y profundidad que el dibujo plano no podía igualar fácilmente. Mientras tanto, los últimos grandes esfuerzos de Disney en 2D, como El Planeta del Tesoro o Zafarrancho en el Rancho, sufrieron fracasos estrepitosos en taquilla, lo que convenció a los ejecutivos de que el público percibía el dibujo a mano como algo anticuado frente a la modernidad del volumen digital. Aunque en 2009 intentaron un regreso triunfal con La Princesa y el Sapo, que fue preciosa, pero no alcanzó los números astronómicos de las películas de Pixar o DreamWorks, el estudio terminó por aceptar que el camino a seguir era la animación por computadora. El factor económico también pesó mucho. La animación 2D es un proceso artesanal extremadamente lento y costoso, donde cada cuadro debe dibujarse y pintarse, mientras que el 3D, aunque también es caro, permite reutilizar modelos de personajes y escenarios, agilizando la producción de secuelas y contenido derivado. Además, el mercado internacional comenzó a demandar esa estética de juguete perfecto que el 3D ofrece, lo que culminó con el fenómeno de Enredados y Frozen, sellando el destino de la animación tradicional en la gran pantalla. Hoy en día, Disney no ha abandonado el dibujo a mano por completo, pero lo ha relegado a cortometrajes experimentales o a ser una herramienta de apoyo para que la animación 3D tenga un estilo más fluido y artístico, como vimos en Wish. Es una evolución agridulce para los nostálgicos, ya que aunque se perdió la textura del papel y el lápiz, se ganó una capacidad técnica para crear mundos y efectos visuales que antes eran imposibles. La esencia del dibujo sigue ahí, en la etapa de preproducción y diseño, pero el producto final que llega a los cines parece haberse despedido definitivamente de los acetatos para abrazar los píxeles. La rivalidad entre Disney y DreamWorks nació de una venganza personal,
cuando Jeffrey Katzenberg dejó Disney tras una pelea con el CEO Michael Eisner y fundó su propio estudio para competir directamente con ellos. Esta guerra comenzó con el duelo entre bichos y ants, pero el golpe maestro de DreamWorks fue Shrek, una película diseñada específicamente para burlarse de los clichés de los cuentos de hadas de Disney y de su perfección corporativa. Mientras Disney se mantenía fiel a la tradición y la magia, DreamWorks apostó por un humor más irreverente, referencias a la cultura pop y una animación 3D que obligó a Disney a despertar y modernizarse. Al final, esta competencia fue lo mejor que le pasó a la animación, ya que empujó a ambos estudios a innovar para no quedarse atrás en la taquilla. La próxima gran apuesta de Disney Animation se llama Hext y su estreno está programado para el 25 de noviembre de 2026. Esta película representa un movimiento importante para el estudio, ya que será su primer largometraje animado completamente original desde Wish en 2023, alejándose de las secuelas que han dominado su cartelera reciente. La historia sigue a un adolescente algo torpe y a su madre, una mujer con una personalidad muy estructurada y perfeccionista, quienes descubren que las peculiaridades que hacían al joven sentirse diferente son en realidad poderes mágicos ocultos. Este descubrimiento los transporta a un mundo secreto, donde la magia fluye libremente y donde solo pueden entrar aquellos que son considerados raros en el mundo convencional. Detrás del proyecto están nombres con experiencia en éxitos recientes. Será dirigida por Josie Trinidad, codirectora de Zootrópolis Plus, y Jason Hand, quien trabajó en Vaiana 2, con la producción de Roy Conley, ganador del Oscar por Big Hero 6. Aunque el arte conceptual mostrado hasta ahora sugiere un estilo visual vibrante con tonos verdes y púrpuras que recuerdan a mundos fantásticos como los de Encanto, ya han surgido comparaciones en redes sociales con otras historias de descubrimiento de mundos mágicos, lo que pone a Disney ante el reto de demostrar que esta aventura original tiene un giro fresco y único para la audiencia moderna. La llegada de Frozen 3 es probablemente el evento más esperado en la animación de Disney para los próximos años, y su estreno ya tiene fecha marcada en el calendario, el 24 de noviembre de 2027. Jennifer Lee, la mente maestra detrás de las 2 primeras entregas, ha dejado claro que la historia que quieren contar es tan ambiciosa que posiblemente no quepa en una sola película, lo que ha alimentado los fuertes rumores de que esta tercera parte y una cuarta película se están desarrollando en paralelo para cerrar una gran saga épica. Tras el final de la segunda entrega, donde Elsa aceptó su papel como el quinto espíritu en el Bosque Encantado y Anna se convirtió en la reina de Arendelle, el gran reto narrativo es ver cómo estas 2 hermanas mantienen su vínculo estando en mundos distintos. El arte conceptual mostrado en la convención de D23 en 2024 sugiere un tono más oscuro y aventurero, con Elsa montada en su caballo de agua, el Nock, y Anna en un reno, mientras una figura sombría con cuernos las acecha desde el horizonte. Esto apunta a que el pasado de su familia o el origen profundo de la magia todavía guarda secretos peligrosos que podrían amenazar la paz que tanto les costó conseguir. El fenómeno de Frozen no se detiene en la trama, ya que Disney sabe que gran parte del éxito reside en la música, por lo que se espera que el equipo de compositores originales intente superar el impacto de Let It Go o Into the Unknown, con la tecnología de animación actual que ha dado saltos gigantescos desde 2019. Visualmente se espera un espectáculo que lleve el realismo del hielo, el viento y el fuego mágico a niveles nunca vistos. Esta película no es solo una continuación, es la prueba de fuego de Disney para demostrar que puede mantener viva su franquicia más lucrativa sin perder la esencia emocional que enamoró al mundo hace más de una década. La teoría Disney es una teoría fan muy extensa, que indica que todas las películas de Walt Disney Animation Studios ocurren en una sola línea temporal. Tras el Big Bang y la creación de estrellas, vemos la secuencia del rito de la primavera de fantasía, que muestra la formación de la Tierra y la evolución de la vida hasta la era de los dinosaurios. Eso nos lleva a Dinosaurio de Disney, ambientada en el Cretácico, hace al menos 65 millones de años, cuando los dinosaurios convivían con los antepasados de los lémures. Los dinosaurios no duraron para siempre.
Como en nuestro universo, un meteorito impacta en el planeta y los mata. Pero eso no fue el fin de la vida en el planeta. De hecho, la magia de las estrellas prácticamente impulsaría al resto de la vida en la Tierra. En Fantasía 2000, hace 120.000 años, tras la migración de ballenas jorobadas al hemisferio norte, durante la última era de hielo, esta magia también permite la aparición de varias de las criaturas que en nuestro mundo no son más que leyendas: gigantes, dragones, ninfas, hadas, sirenas y bestias mitológicas de todo tipo. Además, permitió que muchos animales entendieran a los humanos, y a algunos les dio la habilidad de hablar, aunque esto no es relevante hasta mucho después. Esto nos lleva al inicio de la civilización humana, con la aparición de la Atlántida, hacia el año 13.000 a.C., como muestra Atlantis, el imperio perdido, en el prólogo de la película. Luego, tenemos Hermano Oso, ambientada en lo que ahora es Alaska, alrededor del año 90.500 a.C. Podemos situarla ahí, pues es justo entre el fin de la última edad de hielo y antes de la extinción del mamut. En la película aparecen de nuevo rastros de magia de las estrellas y auroras boreales. Y en Hermano Oso, vemos que esta magia tiene el poder de interactuar tanto con los espíritus humanos como con los animales, transformando literalmente a Kenai en un oso. En todo el mundo, los humanos se reconocen el poder de la magia y buscan capturarla y aprovecharla. Esto creó razas de seres mágicos como los genios, personificaciones de la magia de los deseos. Aquí llegamos al punto crucial del universo temprano de Disney, el año 70.000 a.C., y la caída de la Atlántida, como muestra el prólogo de esa película. Usando su tecnología alimentada por magia, la Atlántida accidentalmente arrasó todo el planeta y provocó una ola gigante. Esto llevó al hundimiento de Atlántida en una gran inundación que afectó a todo el planeta. Afortunadamente, partes de la civilización como Avalonia, de Mundo Extraño, sobrevivieron. Es probable que Avalonia haya sido creada por la magia que devolvió la vida después de los dinosaurios, y vemos en Mundo Extraño que está usando el planeta inundado como su propia alberca personal. Vemos un libro atlante escrito en su idioma distintivo al final de Mundo Extraño, lo que sugiere que la caída de la Atlántida fue estudiada por los humanos sobrevivientes. Sin embargo, Avalonia se habría inundado nuevamente cuando las tortugas gigantes murieron o volvieron a sumergirse en el agua. Recibieron un poco de intervención divina de algunos individuos muy poderosos, comenzando así la era de los dioses de Disney. Aquí intervienen poderes superiores para rehacer el mundo y corregir el desastre de Atlantis. La primera a intervenir está Te-Fiti, levantando la tierra del océano y desinundando el planeta. Al principio solo había océano, hasta que emergió la isla madre. Había otros como los titanes y monstruos gigantes como Tamatoa, que causaron caos, terremotos y volcanes activos en el mundo. Entraron otros panteones, como los dioses griegos, quienes encarcelaron a los titanes y monstruos bajo los mares para ayudar a la humanidad a prosperar. Algunos poderosos hechiceros mortales fueron encarcelados en mundos similares o atrapados en objetos como calderos. Solo podían quedarse las criaturas que convivieran con humanos. Dragones, sirenas y semidioses como Maui sobrevivieron y Maui ayudó a la humanidad dominando la naturaleza. Y hablando de semidioses, esto nos lleva a la historia de Hércules, ambientada en el año 1000 a.C. La película muestra que los dioses siguen controlando todo, al mostrar al panteón griego y a Hércules ascendiendo hasta casi ser uno de ellos. Hércules también nos permite ubicar el Rey León y toda su magia ancestral de estrellas más o menos en la misma época. En la película de Disney, Hércules usa una piel de león idéntica a Scar. De algún modo, Scar sobrevivió al ataque de las hienas en el Rey León, pero fue asesinado. Así que o es canon o es algún universo alterno. Regresemos a los dioses de Disney. Algo pasó que hizo que los dioses se alejaran o que tomaran la decisión de no intervenir a partir de entonces, y esa cosa fueron los Druun de Raya y el último dragón. En el año 800 a.C., los Druun, entidades oscuras, se expandieron y convertían a cualquier ser en piedra. Los Druun surgieron 500 años antes de los sucesos principales de Raya. Todo eso empezó hace 500 años. Por las armas de hierro y ballestas en la historia principal, estimamos que Raya ocurre hacia el año 300 a.C. La humanidad prospera una vez más. Polinesia sufre tras el robo del corazón de Te-Fiti por Maui,
lo que desata una ola de oscuridad que drena la vida de las islas del Pacífico. Vaiana y Vaiana II ocurren en la Polinesia en los años 900, fecha basada en hechos históricos reales. La historia de Vaiana se desarrolla durante un periodo llamado la Gran Pausa. Durante más de 1000 años, los pueblos polinesios detuvieron la exploración del océano, finalizando en el siglo XV, pues en el Disneyverse, esto llegó a su fin a la aventura de Vaiana hasta Te Fiti, que reaviva en su gente las ganas de explorar. Esto marca el inicio de un nuevo milenio, avanzando hacia la Edad Media. Wish se sitúa en el año 1200, en la costa sur de España. Diría que ocurre en Ibiza o en una isla mediterránea, lo que permite que viajeros de Europa y África lleguen ahí. Eso también la convertiría en una candidata principal para difundir partes de su cultura por toda la región. Por eso, en Wish vemos primeras versiones de elementos clásicos de cuentos de hadas, como hadas madrinas y espejos mágicos, antes que en otros relatos europeos, como por ejemplo La Bella Durmiente, que tiene lugar dentro de las fronteras de lo que ahora es Francia, en los años 1300. En La Bella Durmiente, Maléfica, que es una de las muchas magas oscuras que parece estar aprovechando el lado más oscuro de esta magia estelar. A partir de aquí, la cosa se empieza a mover. En particular, el siglo XV fue enorme para nuestra cronología Disney. Primero están Las locuras del emperador, ambientada en Perú en la época del Imperio Inca, así que la situaremos a inicios de los años 1400. A continuación tenemos Mulan, que se desarrolla en China en 1400. Cabe mencionar que los guardianes de la familia Fa, como Mushu, eran dragones de piedra similares a los dragones que vimos en Raya. Quizás los Drun también influyeron aquí en China. Podemos ubicar a Aladín en la misma época, usando el Palacio Imperial, pues él y Jazmín terminaron su cita viendo fuegos artificiales sobre este en la Ciudad Prohibida. Y finalmente, para cerrar los años 1400, podemos regresar a Francia, donde vemos los eventos del Jorobado de Notre Dame en 1482. Ahora llegamos a la primera película animada de Disney, Blancanieves y los 7 enanitos. Usando el lugar donde se originó el cuento de hadas original, además del aspecto estético de la época y el uso de carritos mineros, podemos ubicar esto con seguridad en lo que hoy es Alemania en el siglo XVI. Luego está Pocahontas, ambientada en Virginia durante 1607. La Bella y la Bestia se desarrolla en Francia durante mediados o finales del siglo XVII. De vuelta en Europa y a algo más ficticio, está Enredados. Esto ocurre en el reino ficticio de Corona, cerca de Francia, a finales de 1830 o principios de 1840, porque los animadores investigaron la moda de esa época mientras hacían la película. Además, sabemos que Rapunzel y Eugene van a la coronación de Elsa en Frozen. Frozen y toda su magia de hielo y naturaleza se desarrolla en el pequeño reino escandinavo de Arendelle, que hoy en día es Noruega, exactamente en el año 1843. Frozen 2 ocurre 3 años después de la primera, en 1846. Saltando un par de décadas hacia adelante, tenemos a Alicia en el País de las Maravillas, en 1860. Cenicienta, situada en la década de 1870. El paisaje del reino se asemeja a Occitania, en el sur de Francia, coincidiendo con la ubicación. También vale la pena señalar que esta película tiene otra aparición de un ser mágico, que concede deseos como el hada madrina y pequeños animalitos parlantes, y conscientes como los ratones, lo que demuestra aún más el impacto que la magia de las estrellas ha tenido en el universo. La película de La Sirenita está ambientada en el reino insular del príncipe Eric, en el Mediterráneo, cerca de la isla de Córcega. Esto explicaría los personajes e influencias visuales de culturas europeas como Gran Bretaña, Italia y Francia. Córcega incluso estaba conectada a Francia para el año 1870. Zafarrancho en el rancho se sitúa en el Viejo Oeste en 1889, aunque sea una película tonta de vacas. Otra fácil para nosotros, menos tonta y sin vacas, es El libro de la selva y su secuela, ambientadas en la India en 1890. Aquí llegamos a otro momento crucial en Disney por la cantidad de elementos importantes en un solo lugar, Pinocho, que tiene lugar en Italia. Ubicamos esta historia en la década de 1890. Para cerrar, los años 1800 tenemos a El gran ratón detective, Basil, que se desarrolla en Londres durante 1897, lo cual sabemos gracias a la fecha en un periódico que resulta muy útil. Esta película también es lo más cerca que vamos a estar de tener un Sherlock Holmes animado, por Disney. Al igual que El gran ratón detective, la siguiente película en la línea de tiempo también presenta de manera destacada la torre del reloj Big Ben. Por supuesto, me refiero a Peter Pan, situada en 1904.
La película resalta la magia de los deseos y la fe en las hadas. En Nueva Orleans, La Dama y el Vagabundo se sitúa principalmente en 1908. Y antes de que tomemos un descanso de nuestras películas centradas en animales, tenemos que ir del barrio francés a la misma Francia, donde Los Aristogatos tiene lugar en el París de 1910. Vamos a situar a Tarzán en África, en 1910, junto a una teoría famosa que afirma que Tarzán es hermano de Elsa y Anna. Le siguen los eventos principales de Atlantis, El Imperio Perdido, ambientados en 1914. Por ahora, debemos volver a Nueva Orleans para los eventos de Tiana y el Sapo. Esto sucede en 1926, un caso de magia donde convierten a personas como Tiana y Naven en animales, por la magia del Dr. Facilier el hechicero. Y en un caso un poco diferente de animales que hablan, tenemos tanto a Winnie the Pooh. Estas películas basadas en los libros suceden en los años 20, donde la imaginación de Christopher Robin da vida a Pooh y sus amigos. Entonces, el zorro y el sabueso se sitúa en la zona rural de Estados Unidos, probablemente en los años 30, por la tecnología mostrada. En Peter Pan, Regreso Nunca Jamás, situada en Londres en 1941, sucede durante el Blitz, la campaña de bombardeos en la Segunda Guerra Mundial, contra el Reino Unido. Al mismo tiempo están Dumbo y Bambi, ambas teniendo lugar en Estados Unidos, cerca de sus fechas de estreno. Esto es en 1941 y en 1942. Le seguirían películas como Encanto, ambientada en Colombia, y Más 101 Dálmatas, en la década de 1950. Siguiendo con nuestra tendencia de películas clásicas de animales, lo siguiente que tenemos es Los Rescatadores, ambientada en la época de su estreno en 1977, con la mayor parte de la historia desarrollándose en un pantano de Luisiana. Sabemos que Los Rescatadores en Cangurolandia ocurre en Australia en 1979 por una toma de un calendario. En contraste, también en animales comunes viviendo la sociedad humana, como en Oliver y su pandilla. La película se sitúa en Nueva York en 1988, año de su estreno, y una vez llegados aquí, terminamos con el siglo XX. Al entrar al siglo XXI, tenemos una película que presentará ideas importantes para el Disneyverse, Lilo y Stitch. En 2001, arrestan al Dr. Jumba Yukiba por crear una nueva especie y buscan destruir su trabajo. En Lilo y Stitch vemos a la Federación Galáctica en acción en esta película, ambientada en Hawái. La película muestra algo de la historia de la Tierra con criaturas extrañas y sensibles. La existencia de la Federación Galáctica trae implicaciones interesantes, pero por ahora, unida, la tecnología en la Tierra necesita mejorar para alcanzar a esta federación, aunque sigue siendo impresionante. ¿Por qué lo digo? Por la película Conoce a los Robinson. La película comienza en 2007 y luego da un salto de 30 años al futuro. En cambio, Bolt es más sencillo y ocurre cerca de su estreno, en 2008. Alrededor de esta época también tenemos Rompe Ralph y Ralph Rompe Internet, que se desarrollan aproximadamente en las mismas fechas que sus estrenos, 2012 y 2008, respectivamente. La secuela reconoce la diferencia de 6 años. En cuanto a los superhéroes, ahora avancemos a los eventos principales de Big Hero 6, que ocurren en 2003 estados. Esta película es nuestra primera mirada real a lo avanzada que está la tecnología en el Disneyverse, gracias a los avances de Atlántida y la magia estelar. Lo cierto es que esta película nos muestra inteligencia artificial, robots completamente funcionales y tecnología lo suficientemente avanzada como para que existan superhéroes legítimos en el mundo. Y luego se sueña con una metrópolis utópica donde todos los mamíferos sean iguales y usen ropa. Así que ahora que la humanidad se ha ido a pastos más verdes en las estrellas, los animales parlantes aprovechan la oportunidad para hacer de la Tierra su hogar, donde pueden evolucionar en sus propias sociedades y eventualmente volverse más humanoides. Al principio son similares a antiguas civilizaciones terrestres y hasta reutilizan nombres antiguos para pueblos y gobiernos. Aquí ubicamos a Robin Hood en la línea temporal. En este periodo, depredadores en lo más alto de la cadena alimenticia, como los leones, Rey Ricardo y Príncipe Juan, dominan la sociedad. Incluso, Robin Hood y Lady Marian son zorros. Esto consolida muchos prejuicios en la sociedad, incluso siglos después, como en Chicken Little, donde un zorro acosa a Chicken Little, y en Zootrópolis, donde un león es alcalde, aunque los depredadores suelen ser estereotipados como violentos. Afortunadamente, al final de esta película, parece que están trabajando hacia una sociedad más igualitaria, pero tal vez deberían haber estado enfocando su atención en otro lado, porque en algún momento, toda esta Federación Galáctica debe colapsar o cambiar drásticamente. Quizá fue por una catástrofe galáctica o una guerra civil. Lo que podemos afirmar es que los piratas espaciales, como el Capitán Flint, aprovecharon el caos para reunir un gran tesoro y esconderlo en planetas de toda la galaxia. Los restos de la Federación probablemente formaron una monarquía, con una marina y una academia interestelar para entrenar nuevos reclutas. Pero la Federación Galáctica de Lilo y Stitch no se parece a la galaxia del Planeta del Tesoro, la última película de nuestra línea de tiempo. La tecnología estilizada y el universo de esta película, con sus barcos clásicos e imágenes, son muy distintos a los diseños de ciencia ficción de Lilo y Stitch. Este dato sobre la monarquía lo conocemos por naves como la RLS Legacy. En el Planeta del Tesoro, la batalla en Procyon, RLS significa Royal Lightship, nave ligera real. Real como en realeza, un rey o una reina.
Sabemos que esto debe estar en la misma línea de tiempo que la Federación de Lilo y Stitch, ya que Jim Hawkins tiene un peluche de Stitch, lo que implica que las aventuras del experimento 626 son conocidas y se convirtieron en mercancía. Y de esa manera es como el planeta del tesoro marca el final de la teoría del Disneyverse. El cameo de Scar en Hércules es uno de los guiños más oscuros y memorables de Disney, ya que confirma de forma visual el destino final del villano de El Rey León. En una escena de la película de 1997, vemos al héroe griego posando para un retrato mientras viste una piel de león que es, sin ninguna duda, Scar. Se reconoce perfectamente por su característico color anaranjado, su melena negra y la icónica cicatriz en el ojo izquierdo. Lo más curioso de este detalle es que cumple una profecía que se lanzó años antes, cuando en El Rey León, el pájaro Zazu le dice a Mufasa que Scar quedaría muy bien como alfombra de salón, y eso es exactamente en lo que se convierte miles de años después, en la antigua Grecia. Este cameo fue posible gracias a que Andreas Deja, el animador principal que diseñó y dio vida a Scar, también fue el encargado de animar a Hércules, por lo que decidió incluir a su antigua creación como un tributo personal. Para los fans de Disney, este detalle no solo es una broma visual, sino que alimenta la teoría de que todas las películas ocurren en un mismo universo conectado por el tiempo. Al final de la escena, Hércules se quita la piel y la arroja al suelo, dejando a uno de los villanos más temidos de la historia de la animación reducido a un simple accesorio de decoración para un semidios. El cameo de Rapunzel y Uchen en Frozen es uno de los momentos más celebrados por los fans porque alimentó una de las teorías conspirativas más grandes de Disney. Ocurre durante la canción Finalmente y como nunca, cuando las puertas de Arendelle se abren por primera vez y Anna sale emocionada a saludar a los invitados de la coronación. Justo en la esquina inferior izquierda de la pantalla se ve pasar a una pareja de espaldas que es inconfundible. Ella lleva el cabello corto y castaño, como quedó al final de su película, y su característico vestido morado, mientras que él luce su chaleco azul y su peinado habitual. Este pequeño detalle no fue solo un guiño visual de los animadores para celebrar el éxito previo de Enredados, sino que desató la famosa teoría de que ambas familias están emparentadas. Según los seguidores más entusiastas, los reyes de Arendelle, los padres de Elsa y Anna, habrían muerto en un naufragio mientras viajaban precisamente hacia el reino de Corona, para asistir a la boda de Rapunzel. Esto explicaría por qué, años después, Rapunzel se siente obligada a asistir a la coronación de Elsa como un gesto de respeto y gratitud familiar, algo desmentido a posteriori. Aunque Disney nunca ha confirmado oficialmente que las películas compartan una línea de tiempo real o un árbol genealógico, este cameo transformó la forma en que el público consume sus películas, obligando a todos a pausar cada escena en busca de conexiones ocultas. Fue el momento en el que el multiverso Disney pasó de ser una broma entre dibujantes a una narrativa que los fans dan por sentada, uniendo dos de las eras más exitosas del estudio a través de un simple par de invitados entre la multitud. Las canciones más populares de Disney no son solo éxitos radiales, son el motor que rescató al estudio de la quiebra en los años 90 y lo que hoy mantiene viva su relevancia cultural. Temas como Un mundo ideal de Aladdin o Bajo el mar de La Sirenita marcaron el inicio de la era del Renacimiento, donde Disney adoptó la estructura de los musicales de Broadway. Esto fue vital porque las canciones dejaron de ser interrupciones de la trama para convertirse en la forma en que los personajes avanzan en la historia, permitiendo que el público sienta sus deseos y miedos de una manera mucho más íntima y poderosa. El impacto de estas melodías es tan profundo que canciones como El ciclo sin fin del Rey León lograron que una película animada se sintiera como una obra de arte épica y espiritual, elevando el estatus de la animación a nivel mundial. Años más tarde, el fenómeno de Libre Soy, Let It Go, de Frozen, demostró que una canción puede ser un símbolo de liberación personal que trasciende la pantalla, convirtiéndose en un himno de identidad para millones de personas. Para Disney, estas piezas son activos invaluables, porque garantizan que la marca siga presente en la vida diaria de la gente. Se cantan en festivales, escolares,
Se escuchan en plataformas de streaming y son el alma de los espectáculos en sus parques temáticos. Recientemente, el éxito masivo de No se habla de Bruno, en Encanto, rompió récords históricos al posicionarse en el número 1 de las listas de popularidad, algo que no ocurría desde los años 90. Esto es crucial para el estudio, porque demuestra que todavía pueden conectar con las nuevas generaciones usando ritmos modernos, como el trap o la salsa, sin perder su esencia narrativa. En definitiva, las canciones son el pegamento emocional que une a padres e hijos. Son el lenguaje universal de la compañía y la razón por la cual, incluso décadas después, basta con escuchar los primeros acordes de Busca lo más vital o Recuérdame para que cualquier persona, sin importar su edad, se sienta transportada de nuevo a la magia de su infancia. Poco después del estreno de Frozen 2 en 2019, se produjo un fenómeno multifacético que mezcló debates sobre la identidad de género, acusaciones de colonialismo y una recepción crítica dividida, pero que curiosamente no frenó en absoluto su paso arrollador por la taquilla. El punto más candente antes del estreno fue la campaña viral en redes sociales bajo el hashtag #GiveElsaGirlfriend, donde miles de fans pedían que Elsa se convirtiera en la primera princesa de Disney abiertamente lesbiana. Esta presión puso al estudio en una posición delicada. Por un lado, querían mantener su imagen de inclusión, pero por otro, temían la censura en mercados internacionales conservadores. Al final, Disney optó por una solución intermedia que no convenció a todos, manteniendo a Elsa sin un interés romántico y enfocando su viaje hacia el autodescubrimiento espiritual. Esto, algunos lo celebraron como una victoria de la independencia femenina y otros lo criticaron como una oportunidad perdida de representación. Otro frente polémico fue la representación del pueblo Sami, la comunidad indígena del norte de Europa que inspiró a los Northuldra en la película. Conscientes de las críticas previas por apropiación cultural en otras cintas, Disney firmó un contrato histórico con los líderes Sami para asegurar que su cultura, vestimenta y música fueran retratadas con respeto. Aunque esto fue un paso positivo en términos de ética corporativa, dentro de la trama, la resolución del conflicto, que involucraba una represa, que dañaba el ecosistema y una traición histórica de los ancestros de Elsa y Anna, fue vista por algunos sectores como una simplificación excesiva de traumas coloniales reales. A esto se sumó un sector del público que sintió que la película era demasiado oscura y compleja para los niños pequeños, con una trama que involucraba conceptos abstractos sobre los 4 elementos y un pasado familiar turbio que se alejaba de la sencillez encantadora de la primera parte. A pesar de todo este ruido mediático y de las críticas que decían que la historia se sentía algo desordenada, el impacto en la recaudación fue nulo, o mejor dicho, estratosférico. Frozen 2 se convirtió en la película animada más taquillera de la historia en su momento, recaudando más de $1.45 millones a nivel mundial. La polémica, en lugar de alejar a la gente, pareció alimentar la curiosidad y mantener el nombre de la película en las noticias durante meses. Disney demostró que la marca Frozen era a prueba de balas. El público estaba tan enamorado de Elsa y Anna que las controversias sobre su orientación sexual o el trasfondo político de la trama pasaron a un segundo plano frente al deseo de ver la evolución de los personajes y escuchar la nueva banda sonora. El éxito fue tal que validó la estrategia de Disney de hacer secuelas de alto presupuesto para cine, sentando las bases para que ahora estemos esperando una tercera y cuarta entrega. Esta película es uno de los casos más curiosos de la historia de Disney, ya que nació de un poema que Tim Burton escribió mientras trabajaba como animador en el estudio en los años 80. Aunque Disney inicialmente pensó que el proyecto era demasiado oscuro y extraño para su marca familiar, terminaron produciéndola bajo su sello Touchstone Pictures para distanciarse un poco de la imagen infantil. Lo que mucha gente no sabe es que aunque la estética es puramente de Burton, el director fue Henry Selick, quien logró la hazaña técnica de animar a Jack Skellington y el resto de los habitantes de Halloween Town, usando la técnica de stop motion, moviendo figuras fotograma a fotograma durante 3 años de rodaje. El corazón de la película es su banda sonora compuesta por Danny Elfman, quien no solo escribió las canciones, sino que también prestó su voz para el canto de Jack.
la historia de un esqueleto que sufre una crisis de identidad y trata de secuestrar la Navidad para darle un sentido nuevo a su vida, conectó de una forma inesperada con el público, convirtiéndose en un fenómeno de culto que crece cada año. Es tan única que ha logrado lo que pocas películas consiguen, ser un clásico tanto para la época de Halloween como para la de Navidad, generando un debate eterno sobre a qué festividad pertenece realmente. A pesar de que en su estreno en 1993 tuvo un éxito moderado, con el tiempo se volvió tan rentable en mercadotecnia que Disney finalmente la reclamó como propia, integrándola totalmente en sus parques y celebraciones oficiales. La mezcla de lo macabro con lo tierno y esa animación artesanal que se siente tangible es lo que la mantiene vigente, demostrando que Disney también puede triunfar cuando se atreve a explorar su lado más sombrío y gótico. Esta franquicia es el ejemplo perfecto de cómo Disney logró romper la maldición de las películas de piratas, que llevaban décadas siendo un fracaso en taquilla, transformando una atracción mecánica de sus parques en un fenómeno cinematográfico global. El riesgo era enorme, porque en 2003 nadie apostaba por una historia de bucaneros sobrenaturales, pero la clave del éxito fue la construcción del personaje de Jack Sparrow. Johnny Depp decidió ignorar las instrucciones del guión original y creó un pirata excéntrico, inspirado en Keith Richards y en el personaje de Pepe Le Pew, algo que inicialmente aterrorizó a los ejecutivos de Disney, quienes pensaban que estaba arruinando la película. Sin embargo, esa interpretación fue precisamente lo que le dio a La Maldición del Perla Negra su identidad única, mezclando la aventura clásica con un humor irreverente y toques de terror gótico que cautivaron a todas las edades. A lo largo de 5 películas, la saga se convirtió en una de las más lucrativas de la historia, recaudando más de $4.5 mil millones, pero también enfrentó críticas por volverse demasiado compleja y dependiente de los efectos visuales en sus secuelas, mientras que la trilogía original cerraba un arco épico sobre la libertad y el destino en el mar. Las entregas posteriores, como Navegando aguas misteriosas o La venganza de Salazar, empezaron a mostrar signos de agotamiento narrativo, centrándose casi exclusivamente en las excentricidades de Sparrow. El impacto cultural, sin embargo, es innegable. La banda sonora de Hans Zimmer es hoy un himno de aventura reconocido mundialmente, y la imagen del pirata moderno quedó redefinida para siempre por la estética sucia y mística de estas películas, logrando que incluso la atracción original en los parques fuera actualizada para incluir a los personajes del cine. Shakira interpreta a Gazelle, la superestrella del pop más grande del mundo animal en Zootrópolis. Su participación no fue solo poner la voz, sino que la cantante colombiana influyó directamente en el diseño del personaje, pidiendo específicamente a los animadores que le dieran más caderas para que se pareciera más a ella. Gazelle es un personaje clave que representa la unidad y la igualdad en la ciudad, convirtiéndose en el corazón musical de la historia con su éxito mundial, Try Everything, o Pruébalo Todo, compuesto por Sia. En la secuela Zootrópolis 2, estrenada en noviembre de 2025, Shakira retoma su papel con una presencia aún mayor en la trama y un diseño actualizado que incluye nuevos atuendos inspirados en sus propias giras reales, como los de su época de La Loba. Para esta segunda entrega, la artista lanzó una nueva canción original titulada So, compuesta junto a Ed Sheeran y Blake Slatkin, la cual incluye fragmentos en español y un videoclip protagonizado por ella misma. Las películas de Frozen tienen mucho material que no apareció en el producto final o sufrió ligeros cambios. En la primera entrega, el cambio más radical fue la naturaleza de Elsa. Originalmente, ella no era una incomprendida, sino una villana clásica de Disney, con la piel azul, un abrigo de armiños vivos y un corazón despechado porque la habían dejado plantada en el altar. En esa versión, Elsa atacaba a Arendelle con un ejército de monstruos de nieve gigantes, y el clímax de la película era una batalla épica donde Anna debía detener a su enemiga. Se eliminó una canción titulada Love Can't Be Denied, donde Elsa se burlaba del concepto del amor, y otra llamada We Know Better, que mostraba a las hermanas como niñas rebeldes. Esta última se descartó porque al decidir que Elsa debía ser un personaje que genera empatía, su infancia no podía ser tan abierta y feliz. Necesitaba el aislamiento que vemos en la versión final para que Libre Soy tuviera sentido.
También se eliminó una subtrama donde el príncipe Hans era un villano mucho más evidente desde el principio y tenía una canción de confrontación. Sin embargo, el descarte más famoso es Life's Too Short, un dueto eléctrico y lleno de reproches entre las hermanas en el castillo de hielo. Era una escena brillante, pero demasiado ácida. Anna llamaba a Elsa reina del drama y Elsa se burlaba de la ingenuidad de Anna. Los creadores sintieron que ese nivel de agresividad rompía el vínculo emocional que el público necesitaba para creer en el sacrificio final. Así que la reemplazaron por la versión más melancólica de, por primera vez en años, Reprise, que conocemos. Al eliminar la maldad de Elsa, el estudio transformó una historia de héroe contra villano en una de miedo contra amor, lo que fue la clave de su éxito mundial. En Frozen 2, el material eliminado se centró en limpiar una mitología que se estaba volviendo demasiado densa y confusa. Una de las piezas más dolorosas de perder fue Home, la canción de apertura original de Anna, donde ella caminaba por el reino expresando lo mucho que amaba su hogar. Se cambió por Mucho Más Allá y el número coral inicial para darle más peso al misterio de la voz que llama Elsa. También existía una versión mucho más extensa de la escena en Atohayan, donde Elsa veía recuerdos más detallados y dolorosos de su abuelo, el rey Runyard, mostrando explícitamente su racismo y desprecio por la magia de los Northuldra. Disney decidió suavizar esto para que la revelación de la traición fuera impactante pero no demasiado cruda para los niños. Otro elemento descartado fue el personaje de Gale, el espíritu del viento, teniendo una interacción mucho más juguetona y constante con Olaf, incluyendo una canción sobre la naturaleza del cambio que se sentía repetitiva con los temas que ya manejaba el muñeco de nieve. Se eliminaron secuencias donde Kristoff intentaba proponerle matrimonio a Anna, en situaciones mucho más cómicas y desastrosas que las que quedaron, incluyendo una donde casi se cae de un acantilado. Al final, estos recortes permitieron que la secuela se centrara en el viaje espiritual de Elsa y en el crecimiento político de Anna, eliminando distracciones que habrían hecho la película demasiado larga o dispersa. Todo este material borrado demuestra que el proceso de Disney es de ensayo y error constante, buscando siempre que la emoción sea lo que guíe la historia, por encima de la lógica de los poderes o la acción. Las películas canceladas de Disney son proyectos que, por razones creativas, financieras o cambios de dirección, se quedaron en el tintero, dejando a veces solo arte conceptual o guiones terminados. En el ámbito de la animación, uno de los casos más famosos es Gigantic, que iba a ser la versión definitiva de Jack y las habichuelas mágicas, ambientada en España, pero fue cancelada en 2017 por problemas con la historia. Pixar también tiene su lista de fantasmas, como Newt, que se canceló porque su trama de dos tritones obligados a aparearse para salvar su especie era demasiado similar a la película Rio the Blue Sky. Otros proyectos que nunca vieron la luz incluyen una secuela de Roger Rabbit llamada The Toon Platoon, una continuación de Bambi para cines y la versión original de Toy Story 3, que estaba desarrollando Disney antes de comprar Pixar, donde Buzz Lightyear era enviado a Taiwán por un fallo de fábrica. Esta limpieza de proyectos también ha afectado el streaming. Disney ha decidido que sus estudios principales, como Walt Disney Animation Studios, dejen de producir series originales para Disney Plus, como la cancelada serie de Tiana, para centrarse exclusivamente en largometrajes para cine. Al final, muchas de estas cancelaciones ocurren porque el estudio prefiere proteger la calidad de su marca, o porque, tras la compra de otras empresas como Fox, decide eliminar proyectos que compiten entre sí o que no encajan con su nueva visión comercial. La idea de los mensajes subliminales en Disney es una mezcla de bromas internas de los animadores, leyendas urbanas de Internet y algunos errores reales que la compañía ha tenido que corregir con el paso de los años. Durante décadas, circuló la teoría de que los dibujantes escondían palabras o imágenes prohibidas como una forma de rebeldía o humor adulto oculto en películas infantiles. Uno de los casos más famosos y confirmados ocurrió en The Rescuers, Bernardo y Bianca, donde en una escena de fondo aparecía la imagen de una mujer en una ventana. Disney tuvo que retirar miles de copias del mercado en 1999 tras admitir que la imagen era real y no debió estar allí. Otro momento que generó teorías interminables fue en The Lion King, El Rey León, donde muchos juraban ver la palabra sex formada por el polvo que Simba levanta al dejarse caer en el suelo.
Sin embargo, los animadores explicaron años después que las letras en realidad formaban SFX, un tributo al departamento de efectos especiales, Special Effects, de la película. Algo similar pasó en The Little Mermaid, La Sirenita, con la forma de una de las torres del castillo en la portada original del VHS, la cual fue rediseñada en versiones posteriores para evitar malentendidos, aunque el artista encargado aseguró que fue un accidente de diseño sin ninguna intención oculta. Más allá de estas polémicas, lo que sí es una realidad son los mensajes conscientes que Disney usa para conectar su universo, como los Mickeys ocultos o las referencias a futuras películas. En Aladdin, por ejemplo, el genio saca a Sebastián de la Sirenita de un libro de cocina, y en Tarzán, la vajilla de la señora Potts de La Bella y la Bestia aparece en el campamento de Jane. Estos no son subliminales en el sentido negativo, sino huevos de Pascua diseñados para que los fans más observadores sientan que todo el mundo Disney está unido por hilos invisibles, convirtiendo cada visionado en un juego de descubrimiento. En fin, son parte de Easter eggs, puestos de manera intencional por los animadores de Disney. La recurrente orfandad de los protagonistas de Disney es mucho más que una coincidencia trágica. Es una herramienta narrativa fundamental y, en muchos casos, el reflejo de un trauma personal del propio Walt Disney, que marcó el ADN de la compañía para siempre. Desde un punto de vista puramente literario, eliminar a los padres es la forma más rápida y efectiva de obligar a un personaje a crecer. Sin la red de seguridad que proporciona la protección materna o paterna, héroes como Simba, Cenicienta o Mowgli se ven lanzados a un mundo hostil donde deben tomar decisiones, cometer errores y encontrar su propia identidad. Si Mufasa no hubiera muerto, Simba nunca habría tenido que huir ni descubrir qué tipo de rey quería ser. La tragedia es el motor que acelera la madurez, permitiendo que películas de apenas 90 minutos completen arcos de transformación que, de otro modo, llevarían años. Sin embargo, detrás de esta técnica narrativa hay una historia real y devastadora que explica por qué este tema se volvió tan omnipresente en los clásicos. En la década de 1940, tras el éxito masivo de Blancanieves, Walt Disney compró una casa para sus padres, Elias y Flora Disney, en North Hollywood. Poco después de mudarse, su madre se quejó de un olor extraño, proveniente de la calefacción. Walt envió a técnicos del estudio para repararla, pero el trabajo se hizo de forma deficiente. Unos días después, el ama de llaves encontró a los padres de Walt desmayados por una fuga de monóxido de carbono. Elías sobrevivió, pero Flora murió por asfixia. Walt nunca superó la culpa de sentir que el regalo que les hizo con tanto amor terminó causando la muerte de su madre, y se dice que a partir de ese momento, la pérdida de la figura materna se volvió un tema casi obsesivo y dolorosamente cuidado en sus producciones, como se vio de forma desgarradora en Bambi apenas unos años después. Esta ausencia se ha manifestado de formas muy distintas a lo largo de las décadas. En la era de las princesas clásicas, como La Sirenita o La Bella y la Bestia, la madre suele estar muerta desde antes de que empiece la película, dejando al padre como una figura bien intencionada, pero incapaz de comprender o proteger totalmente a su hija, lo que le empuja a buscar su destino fuera de casa. En la animación moderna, como en Frozen o Big Hero 6, Disney ha explorado el duelo de forma más directa, mostrando que la pérdida de los padres o figuras paternas, como el hermano de Hiro, no es solo el inicio de la aventura, sino una herida emocional que el personaje debe aprender a sanar mientras salva su mundo. Incluso en películas como Lilo and Stitch, la orfandad no se trata como un cuento de hadas, sino como una lucha real por mantener unida a la familia bajo la presión de los servicios sociales, demostrando que Disney ha pasado de usar la muerte como un simple recurso de guión a convertirla en una exploración profunda sobre la resiliencia y el significado de la palabra familia. La conexión entre Hércules y Ariel es una de las teorías más sólidas y fascinantes del universo Disney, porque no se basa solo en especulaciones de fans, sino en una lógica genealógica que se apoya directamente en la mitología griega, en la que se inspiran ambas películas. Para entender este árbol genealógico, hay que mirar a los padres de ambos protagonistas.
Por un lado, tenemos a Zeus, el rey del Olimpo y padre de Hércules. Por el otro, tenemos al rey Tritón, el soberano de los 7 mares y padre de Ariel. Según la mitología clásica, que Disney respeta en términos de jerarquía familiar, Tritón es el hijo de Poseidón, el dios de los mares. Dado que Poseidón y Zeus son hermanos, hijos de los titanes Crono y Rea, esto convierte automáticamente a Zeus en el tío abuelo de Ariel y a Tritón en el primo hermano de Hércules. Por extensión, esto significa que Hércules y Ariel son primos segundos, una relación de sangre que une el monte Olimpo con las profundidades de Atlántica. Esta conexión le da una capa de profundidad muy interesante a la identidad de Ariel, ya que explica por qué su padre, el rey Tritón, posee un poder tan devastador y un tridente capaz de controlar las tormentas y la materia. No es solo un rey de peces, sino un semidios de linaje directo que heredó las facultades de los olímpicos. Mientras Hércules lucha en la superficie por ganarse su lugar entre los dioses a través de la fuerza y el heroísmo, su prima Ariel, varias generaciones después, o quizás en una rama paralela del mito, lucha por encontrar su lugar en un mundo que su familia considera inferior. Es curioso notar que, aunque ambos personajes nunca se encuentran en pantalla, comparten rasgos físicos y de personalidad muy similares. Ambos son pelirrojos, poseen una curiosidad insaciable por mundos que no les pertenecen y están dispuestos a desafiar las reglas impuestas por sus poderosos padres para seguir su propio camino. Incluso en la serie animada de Hércules de los años 90, hubo un episodio de crossover donde Hércules se encontraba con personajes de otras mitologías, y aunque no vimos a la Sirenita directamente, el programa reforzó la idea de que el mundo submarino estaba bajo el dominio de su familia. El hecho de que Disney haya mantenido estas estructuras familiares sugiere que, de manera consciente o no, han construido un panteón interconectado donde la magia y la divinidad fluyen a través de las eras. Esta relación de primos segundos humaniza a los dioses y deifica a las princesas, recordándonos que en el universo de Disney incluso las criaturas más pequeñas del océano pueden reclamar un asiento, por sangre y por mérito, entre las estrellas más brillantes del firmamento griego. La gestación de El Rey León es uno de los viajes creativos más caóticos y fascinantes de Disney, porque durante años la película no se parecía en nada a la épica shakespeariana que conocemos hoy. Originalmente, el proyecto se titulaba The King of the Jungle, El Rey de la Selva, un nombre que irónicamente sobrevivió casi hasta el final de la producción, antes de que alguien en el equipo se diera cuenta de que los leones no viven en la selva, sino en la sabana. En esta versión primigenia, concebida a finales de los años 80, la historia no era un drama sobre el destino y el ciclo de la vida, sino una narrativa mucho más cruda, casi documental, que recordaba a un conflicto de pandillas entre leones y babuinos. En los primeros borradores de The King of the Jungle, el conflicto central no era una lucha interna por el trono entre familiares, sino una guerra territorial abierta. Scar no era el hermano de Mufasa, era un león forastero, un líder de una manada enemiga, o incluso un babuino líder en algunas versiones, que representaba una amenaza externa y salvaje. Rafiki no era un mandril sabio y místico con toques de chamán, sino que originalmente fue diseñado como un guepardo o un lémur, antes de asentarse en su especie actual. Lo más impactante es que Simba no huía por culpa y vergüenza tras la muerte de su padre. En los guiones originales, Simba era un personaje mucho más indolente y arrogante que se quedaba en las tierras del reino, y Scar intentaba manipularlo desde dentro, convirtiéndose en una especie de mentor malvado que buscaba corromper al joven heredero para que gobernara bajo sus términos. El tono de la película cambió radicalmente cuando el equipo de guionistas decidió introducir el concepto de Hamlet. Al convertir a Scar en el hermano de Mufasa, la traición pasó de ser un evento bélico a una tragedia íntima y familiar, lo que elevó la carga emocional de la historia a niveles astronómicos. Fue en este punto donde personajes como Timón y Pumba cobraron verdadera importancia. En las versiones iniciales, ellos eran amigos de la infancia de Simba, que nunca se separaban de él, pero los realizadores se dieron cuenta de que necesitaba un intermedio en su vida. Así nació la idea del exilio y el Hakuna Matata, dándole a Simba un refugio emocional antes de enfrentar su pasado. Otro cambio estructural masivo fue la canción inicial.
Antes de que Elton John y Tim Rice crearan el ciclo de la vida, la película iba a abrir con una exposición dialogada muy tradicional. Fue la potencia de la música de Le Boheme y la visión del director Roger Allers lo que convenció al estudio de eliminar los diálogos iniciales y dejar que la pura fuerza visual de los animales, rindiendo homenaje al recién nacido, hablara por sí sola. Este cambio fue tan exitoso que el tráiler original de la película fue simplemente esa secuencia completa, algo inaudito en la época. En resumen, The King of the Jungle era una película sobre la supervivencia del más fuerte. The Lion King se convirtió en una meditación sobre la responsabilidad, el duelo y el lugar que ocupamos en el universo, demostrando que a veces, para que una historia sea eterna, tiene que morir su versión original y renacer con un propósito mucho más profundo. La teoría de que Elsa es, en realidad, la villana encubierta de la saga no se basa en borradores descartados, sino en un análisis frío de sus acciones y el impacto devastador que tienen en quienes la rodean. Desde esta perspectiva, Elsa no es una heroína incomprendida, sino una figura de poder inestable que, movida por el miedo y un profundo narcisismo emocional, somete a todo un reino a sus crisis personales. En la primera película, su gran acto de liberación en Let It Go es, analíticamente, un acto de abandono total de sus responsabilidades como jefa de Estado. Al huir y construir su castillo de hielo, Elsa no solo condena a Arendelle a un invierno eterno que amenaza con una hambruna masiva y la muerte por congelación de sus súbditos, sino que se atrinchera en una estructura defendida por un monstruo de nieve gigante, con órdenes de atacar a cualquiera, incluida su propia hermana. Esta teoría refuerza que Elsa opera bajo una lógica de poder absoluto, donde sus emociones dictan la realidad física del mundo. Cuando Anna intenta razonar con ella, la respuesta de Elsa no es el diálogo, sino un ataque mágico que impacta directamente en el corazón de su hermana, un acto que en cualquier otro contexto sería visto como un intento de fratricidio. Incluso su redención final es cuestionable. Elsa solo detiene el invierno cuando el trauma de matar a Anna la golpea, sugiriendo que su brújula moral solo se activa ante la pérdida personal y no ante el sufrimiento colectivo de su pueblo. Muchos defensores de esta visión señalan que Elsa disfruta de su aislamiento y de la estética de reina de hielo superior, tratando a los humanos normales como estorbos para su autodescubrimiento. En Frozen 2, esta faceta villana, o al menos antihéroe peligrosa, se profundiza. Elsa vuelve a abandonar su reino, dejando a Anna a cargo de una crisis política y ambiental, para seguir una voz mística que solo ella escucha. Su obsesión por sus orígenes le lleva a cruzar límites peligrosos, arriesgando la estabilidad del bosque encantado y de la propia Arendelle. El hecho de que al final decida quedarse en el bosque, renunciando a su corona, es visto por muchos como la confirmación de que Elsa nunca tuvo interés en el bienestar de su gente, sino únicamente en la expansión de su propio mito personal. Ella es el quinto espíritu, una fuerza de la naturaleza que está por encima de las leyes humanas, lo que la convierte en una figura inherentemente aterradora y carente de la empatía mundana que define a los verdaderos héroes. Incluso visualmente, Disney mantiene pistas de esta dualidad. Sus poderes son agresivos, picos afilados, tormentas cegadoras y la capacidad de crear vida, Olaf y Malvavisco, sin entender las consecuencias. La teoría sugiere que Anna es la verdadera heroína que tiene que limpiar constantemente los desastres de una hermana con complejo de deidad. Elsa representa el caos de la magia descontrolada, que en casi cualquier otra película de Disney sería el rasgo distintivo del antagonista. Al final, Elsa no derrota a un villano externo para salvar el día. Ella es el origen del problema y su victoria es simplemente dejar de ser una amenaza directa, lo que deja la puerta abierta a que, en Frozen 3, esa inestabilidad vuelva a brotar con consecuencias aún más oscuras. Esta es una de las teorías más oscuras y perturbadoras del universo Disney, porque no se basa en simples suposiciones, sino en una observación minuciosa de la arquitectura del castillo y en la lógica matemática del hechizo de la hechicera. La teoría sostiene que, durante los 10 años de aislamiento que vivió el príncipe antes de la llegada de Bella,
no todos los sirvientes lograron conservar su forma de objeto de manera íntegra, y que muchos de ellos murieron directamente a manos de la bestia en sus ataques de ira incontrolable, o simplemente se apagaron debido al desgaste físico. Para entender la magnitud de esta posibilidad, primero hay que mirar el entorno. El ala oeste del castillo es un cementerio de escombros. Vemos espejos destrozados, muebles hechos añicos, cortinas desgarradas y marcos de cuadros triturados por las garras de la bestia. Si aceptamos que el hechizo de la hechicera transformó a cada habitante del castillo en un objeto doméstico que correspondía a su función o personalidad, cada silla rota o cada mesa astillada que vemos en esas habitaciones oscuras no es solo madera muerta, es el cadáver de un sirviente. La película nos muestra que los objetos tienen conciencia y sienten dolor. Por lo tanto, cuando la bestia, en sus ataques de furia y autodesprecio, destroza una habitación, está cometiendo técnica y literalmente una masacre entre su propio personal. Un detalle que refuerza esta teoría es la desproporción entre el tamaño inmenso del castillo y la cantidad de sirvientes vivos que conocemos. En la secuencia de Nuestro huésped, vemos a cientos de platos, cucharas y servilletas bailando, pero solo un puñado de personajes tienen nombre, voz y una personalidad definida. ¿Qué pasó con los demás? La teoría sugiere que los que vemos son los supervivientes, los que tuvieron la suerte de transformarse en objetos lo suficientemente robustos o lo suficientemente alejados del ala oeste para no ser destruidos por su amo. Además, hay un vacío legal en la edad del príncipe. El hechizo dice que la rosa florecería hasta su año 24, y los sirvientes mencionan que llevan 10 años bajo el encantamiento, lo que significa que el príncipe tenía apenas 11 años cuando fue maldecido. Un niño de 11 años convertido en un monstruo, sin guía y con una fuerza sobrehumana, es una receta para el desastre. Es muy probable que, en su confusión inicial, no entendiera que los objetos a su alrededor eran sus antiguos cuidadores, y los destruyera por frustración. Incluso hay un detalle visual escalofriante en una de las escenas eliminadas y en el arte conceptual original. El castillo está lleno de estatuas de gárgolas con rostros de agonía. Algunos fans teorizan que aquellos sirvientes que no tenían una función doméstica clara, como los guardias o los jardineros, fueron convertidos en piedra o en elementos arquitectónicos exteriores, condenados a erosionarse bajo la nieve y la lluvia sin poder moverse. Si una de esas gárgolas se cae o se rompe por el frío, ese sirviente muere. Lumière, Dindon y la señora Potts no solo estarían intentando que Bella se enamore de la bestia para recuperar su humanidad, sino que estarían en una carrera desesperada por su propia supervivencia, sabiendo que si el tiempo se agota o si su amo tiene un mal día más, ellos podrían terminar convertidos en el próximo montón de astillas en el suelo del ala oeste. Esta visión transforma La Bella y la Bestia de un romance gótico en una historia de terror sobre un aristócrata volátil que mantiene como rehenes a los restos de su servidumbre, quienes viven en un estado constante de estrés postraumático, limpiando los restos de sus compañeros caídos mientras rezan para que la próxima víctima de un zarpazo no sea uno de ellos. Es una lectura que le da un peso mucho más trágico a la urgencia de los sirvientes por romper el hechizo. No es solo por vanidad o por volver a ser humanos. Es para dejar de ser objetos frágiles en las manos de un monstruo que ya ha demostrado ser capaz de destruirlos. El destino de Shere Khan es uno de los misterios más fascinantes de Disney, porque, dependiendo de qué versión mires, el tigre no solo representa una amenaza física, sino una fuerza de la naturaleza que parece imposible de erradicar por completo. En el clásico animado de 1967, su final es aparentemente definitivo pero cargado de simbolismo. Tras ser enfrentado por un Mowgli que ha superado su miedo, el niño le ata una rama en llamas a la cola. El tigre, aterrorizado por el fuego, lo único que realmente teme en la selva, huye despavorido hacia el horizonte. Aunque no lo vemos morir en pantalla, la narrativa sugiere que su espíritu queda quebrado. Sin embargo, en la secuela de 2003, descubrimos que Shere Khan pasó años rumiando su venganza en un desierto de rocas, consumido por un odio que lo volvió aún más calculador y sádico, lo que plantea la duda de si un ser movido por tanto rencor puede ser derrotado simplemente con el susto del fuego. El verdadero misterio surge en el remake de acción real de 2016, dirigido por Jon Favreau, donde el tono se vuelve mucho más oscuro y mitológico. Aquí, Shere Khan no es solo un depredador,
Es un tirano que busca activamente extinguir la chispa de la humanidad en la selva. En el clímax de esta película, Mowgli lo atrae hacia un árbol muerto, rodeado de un incendio forestal. Shere Khan, en su arrogancia y obsesión por matar al cachorro de hombre, ignora el peligro y salta hacia una rama delgada, que cede bajo su peso, cayendo directamente al mar de llamas infernales que ruge debajo. Lo inquietante aquí es que la cámara se queda fija en el fuego, mientras el tigre desaparece. No hay un cuerpo, solo el rugido que se apaga entre el crepitar de las brasas, dejando en el aire una sensación de justicia poética, pero también de una presencia que podría haber quedado grabada para siempre en las cenizas de la selva. Existe una teoría muy extendida entre los fans que conecta estas muertes con la idea de que Shere Khan es una entidad cíclica. En el libro original de Rudyard Kipling, Shere Khan muere de forma mucho más brutal, aplastado por una estampida de búfalos provocada por Mowgli, quien luego deshuella al tigre y coloca su piel sobre la roca del consejo. Disney suavizó esto en las películas, pero mantuvo la idea de que el tigre es la representación del miedo al progreso humano. El misterio reside en que, cada vez que Disney reinicia la franquicia, Shere Khan regresa con una cicatriz más profunda y una voz más imponente, desde George Sanders hasta Idris Elba, como si el personaje fuera incapaz de morir realmente mientras existe el conflicto entre el hombre y la naturaleza. Su desaparición en el fuego es recurrente porque el fuego es lo que crea y destruye civilizaciones, convirtiendo al tigre en una especie de fantasma que siempre acecha en las sombras del follaje. La muerte de Mufasa no es solo el momento más traumático de la era dorada de Disney, sino una de las secuencias cinematográficas mejor construidas de la historia, para generar una sensación de impotencia absoluta. Lo que hace que esta escena sea tan devastadora no es solo el hecho de que un padre muera frente a su hijo, sino la maquiavélica planificación de Scar, quien no mata a su hermano en un arrebato de ira, sino a través de un complejo juego psicológico y físico que utiliza el amor de Mufasa por Simba como el arma del crimen. Al colocar a Simba en el desfiladero y provocar la estampida, Scar fuerza a Mufasa a entrar en una trampa de sacrificio. Mufasa no muere por debilidad, sino por el agotamiento de salvar a su hijo, lo que añade una capa de crueldad infinita al plan del villano. El clímax en el borde del precipicio es cine de terror para niños. El momento en que Mufasa logra escalar y pide ayuda a su hermano es el último destello de esperanza, roto inmediatamente por el famoso gesto de Scar, clavando sus garras en las patas de Mufasa. La frase «Larga vida al rey» es el sello de una ejecución pública donde solo hay un testigo, un cachorro que no entiende la política del poder. Visualmente, la caída de Mufasa al vacío, grabada desde la perspectiva de Simba, crea una desconexión total con la realidad. El silencio que sigue al estruendo de la estampida y el cambio de la paleta de colores a tonos grises y amarillentos comunican que el orden natural del mundo se ha quebrado. Sin embargo, el verdadero golpe de gracia emocional ocurre después de la caída. Disney rompió un tabú al permitir que Simba interactuara con el cadáver de su padre. Ver al cachorro intentar despertar al león inerte, meterse bajo su pata inerte buscando calor y, finalmente, acurrucarse junto a él mientras llora, es una representación del duelo infantil tan cruda que cambió la forma en que el cine de animación trataba la muerte. A esto se suma la manipulación inmediata de Scar, quien aparece entre el polvo para convencer a un niño en estado de shock de que él es el responsable de la tragedia. Scar no solo asesina al rey, sino que intenta asesinar la identidad y el futuro de Simba a través de la culpa. Esta escena es el pilar sobre el que descansa toda la película, porque transforma una historia de animales en una tragedia griega. Sin la crudeza de esa muerte, el regreso de Simba no tendría el mismo peso heroico. La muerte de Mufasa es importante para Disney porque demostró que el público infantil podía procesar temas complejos como la pérdida, la traición y la injusticia, siempre que se hiciera con respeto a la inteligencia emocional del espectador. Años después, la tecnología ha permitido ver esta escena en fotorrealismo, pero nada supera la fuerza de la Inamizan original de 1994, donde cada trazo de la expresión de horror de Mufasa y el llanto de Simba quedó grabado en el inconsciente colectivo de toda una generación.
El fenómeno del Elsa Gate no fue simplemente un bache en la historia de Internet, sino una crisis sistémica de proporciones industriales, que puso en jaque la seguridad de millones de niños y la reputación de marcas globales como Disney. Para entender la magnitud de este evento, hay que visualizarlo como una tormenta perfecta donde la tecnología de recomendación algorítmica, la búsqueda de lucro desenfrenado y el secuestro de íconos culturales se fusionaron para crear un ecosistema de pesadilla. Entre 2014 y 2017, la plataforma de YouTube se convirtió en el escenario de una producción masiva de contenido que, bajo la apariencia de dibujos animados inofensivos, escondía narrativas que oscilaban entre lo bizarro, lo violento y lo abiertamente perturbador. Los personajes involucrados eran el pilar del éxito de estos videos. Elsa y Anna, de Frozen, se convirtieron en las víctimas y protagonistas principales de estas tramas, a menudo acompañadas por versiones no oficiales de Spider-Man, el Joker, Mickey Mouse, Hulk y Peppa Pig. La clave del engaño residía en el uso de metadatos. Los creadores de estos canales, muchos de ellos operando desde granjas de contenido en Europa, del Este, Vietnam y otras regiones con bajos costos de producción, saturaban sus videos con palabras clave como aprender colores, canciones infantiles, familia de dedos o divertido. Esto garantizaba que, cuando un niño terminaba de ver un clip oficial de Disney, el algoritmo de reproducción automática le sugiriera inmediatamente una de estas versiones piratas, las cuales lograban saltar los filtros de YouTube Kids debido a su estética colorida y música de guardería genérica. Lo que sucedía dentro de los videos es lo que realmente generó la alarma global. Las situaciones presentadas no tenían ningún sentido pedagógico y, por el contrario, mostraban una fijación casi obsesiva con el horror corporal y el trauma médico. Era extremadamente común ver animaciones donde Elsa le extraían los dientes con herramientas de construcción, o donde personajes como el Joker inyectaban jeringas gigantescas llenas de líquidos fluorescentes en los ojos o el estómago de las princesas. El contenido de imagen real era igual de inquietante. Adultos disfrazados con máscaras de látex de Mickey y Minnie realizaban actos de vandalismo, se robaban entre ellos o sufrían accidentes domésticos sangrientos que se repetían en bucle. La presencia de Spider-Man era constante en dinámicas de pareja con Elsa que incluían tramas de infidelidad, embarazos gráficos con partos bizarros y situaciones de abuso físico presentadas como si fueran bromas normales entre amigos. El impacto psicológico de este fenómeno fue devastador y difícil de cuantificar. Millones de niños en etapas de desarrollo crítico, donde aún no distinguen claramente la realidad de la ficción ni lo oficial de la parodia, estuvieron expuestos a estas imágenes de pesadilla. Para un niño de 3 años, ver a su heroína Elsa siendo torturada o al amigable Mickey Mouse comportándose de forma agresiva genera una disonancia cognitiva que puede derivar en miedos irracionales, ansiedad y una normalización de la violencia. Los videos, además, carecían de diálogos coherentes, utilizando sonidos guturales, llantos infantiles grabados y risas enlatadas que creaban una atmósfera hipnótica y alienante, diseñada únicamente para retener la atención del menor y así maximizar la exposición a los anuncios publicitarios de Google. La escala económica del Zagate fue lo que permitió que sobreviviera tanto tiempo. Gracias a la monetización automática de Google, estos canales generaban ingresos de hasta $1 millón al mes, simplemente por el volumen masivo de visualizaciones. El algoritmo de YouTube, diseñado para maximizar el tiempo de permanencia, detectaba que los niños no quitaban estos videos, debido a su naturaleza visualmente estimulante, y los recomendaba agresivamente, creando un círculo vicioso donde la basura ocultaba el contenido legítimo de Disney. Fue una colonización del espacio infantil por parte de intereses puramente mercenarios, que no tenían reparo en usar el miedo y el asco como herramientas de retención. Incluso se descubrieron videos que incluían instrucciones sutiles de autolesión, o situaciones donde los personajes invitaban a los niños a realizar acciones peligrosas en casa, como encender la estufa o ingerir productos de limpieza, todo bajo el disfraz de un juego divertido con sus héroes favoritos. La caída del Zagate solo ocurrió cuando el sistema financiero que lo sostenía se vio amenazado. En 2017, tras investigaciones de medios como el New York Times y la presión de grupos de padres organizados, se reveló que anuncios de marcas prestigiosas aparecían junto a escenas de Elsa siendo decapitada. El resultado fue el Adpocalypse, una purga monumental donde YouTube eliminó más de 270 cuentas y 150,000 videos, pero el rastro psicológico quedó ahí.
Los expertos en desarrollo infantil advirtieron que la exposición prolongada a este contenido rompe la confianza del niño en sus referentes culturales y normaliza la violencia de forma pasiva. Disney tuvo que reaccionar, endureciendo su control sobre las parodias en Internet, pero la batalla estaba perdida en términos de pureza. Para toda una generación de niños criados con una tableta, la imagen de Elsa está indisolublemente ligada a esas imágenes de pesadilla que vieron en las sombras de la red. En resumen, el Elzagate fue la industrialización del trauma infantil disfrazada de entretenimiento, donde el vacío ético de los algoritmos permitió que la magia de Disney fuera procesada por una maquinaria de lucro que convirtió a los héroes de la infancia en títeres de una narrativa grotesca y alienante. Fue el recordatorio más crudo de que en la era digital, si no vigilamos quién cuenta los cuentos, los monstruos se pondrán la corona de la reina para devorar la inocencia desde adentro.